Hola, muy feliz día. Comenzamos este programa que se hace llamar Conectados al Ser. Una nueva oportunidad. Es hoy y vos te lo mereces. Es para vos, es para mí, es para todos los que quieran comunicarse y conectarse al ser. Hoy es tu día. Feliz día. Mi nombre es Adi Ela Luz. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de la palabra. ¿Cómo utilizamos esta herramienta de luz para conectarnos, para expresarnos, para hablar, para decir? ¿Por qué es tan importante bien utilizar la palabra y esta herramienta y esta tecnología de Dios para poder comunicarnos de forma consciente? Para poder conectarnos de forma consciente, para poder expresarnos y vincularnos de forma consciente. Hoy vamos a hablar de un temazo, hoy vamos a hablar de un temón, vamos a hablar de la palabra. ¿Cuándo hablamos de forma máquina y cuándo hablamos desde la conciencia? ¿Ustedes se observaron cuando ustedes se vinculan con otros? Cuando ustedes se relacionan con otros, si se relacionan desde el ego o se relacionan desde la luz. Se relacionan a través de los guías, de los ángeles, de los maestros, de los seres de luz, o se relacionan a través de la parte emocional, de la parte egoica. Hoy vamos a hablar de este tema muy interesante. Cuando ustedes se conectan o se vinculan con otros, o se encuentran con personas en la calle, o se reúnen en algunas reuniones, inclusive cuando van a algún lugar a tomar algún curso, algún taller, ¿cómo se relacionan? ¿De forma consciente o de forma egoica? Yo siempre le doy las gracias a los ángeles, a los guías, a los maestros, a los seres de luz, a los maestros de la conciencia yo soy, a los yogis. Siempre les doy las gracias por poder comunicarme con ustedes a través de este programa, a través de esta herramienta, para que podamos compartir información y sabiduría. Hoy vamos a hablar de este tema interesante porque este tema tiene que ver también con las vinculaciones, con las reuniones. ¿Cómo nos vinculamos? ¿A través de qué nos vinculamos? Hay muchos seres que se vinculan a través de la conciencia y hay muchas personas que se vinculan a través del ego. ¿No les pasó que a veces van a algún lugar y observan que las personas se vinculan o se relacionan y hablan de forma no consciente? Y eso es lo que hay que observar, porque tiene que ver con ese modo máquina, con ese modo aprendido, con esa forma de vinculación egoica que hace que el ser humano empiece a crear de una forma no consciente, porque está tomada por el ego o porque está tomado por el ego. Hoy vamos a hablar de este tema muy interesante, porque también viene del pasado y esto hay que observarlo para disolverlo, para limpiarlo, para hacer una observación de cómo nos relacionamos con otros. Cancelar el pasado, cancelar los comportamientos egoicos, cancelar las vinculaciones egoicas y comenzar a conectarnos con la conciencia, empezar a conectarnos desde el ser. Por eso es muy importante hacer esta observación. A veces, en general, el ser humano se encuentra con alguien o hablan de forma no consciente, desde ese modo máquina. Hablan, y eso es muy importante. La conexión con la riqueza, con la abundancia, con la opulencia, tiene que ver con esto también, con empezar a crear desde una expresión más limpia, desde una expresión consciente, desde una comunicación conectado con los ángeles, con los guías y con los maestros. Esto es muy interesante porque muchos seres tienen programaciones egoicas y tienen programaciones terrestres y hablan de forma máquina, porque tienen grabaciones del pasado o tienen implantaciones terrestres o tienen implantes egoicos
que hacen que el ser de una forma no consciente, o sea que la persona de una manera no consciente hable sin observar y sin escuchar lo que es la expresión, porque de esta manera nosotros al hacer esta observación podemos comenzar a crear desde la abundancia, desde la riqueza, desde la opulencia, desde la comunicación consciente, para empezar a cambiar, a disolver, a transmutar los patrones genéticos, culturales, sociales, el comportamiento egoico, los comportamientos astrales, poder disolver este tipo de programaciones para hacer una autoobservación. Y también se lo digo desde mí, o sea, desde este aprendizaje que yo estoy atravesando, cuando hablo con los guías, con los ángeles, con los maestros, con los seres de luz, también nos enseñan de qué manera poder expresarnos, hacer una observación de cómo nos expresamos. No sé si les ha pasado cuando ustedes van a algún lugar y ven que las personas se juntan y hablan de forma no consciente. El hecho de poder observar hace que podamos comenzar a utilizar la herramienta de la expresión como una herramienta divina. Hablar de forma consciente, expresarnos de forma sabia, poder hablar, expresarnos, comunicarnos desde la sabiduría y hacer una observación permanente de qué cosas tenemos que ir purificando, qué cosas tenemos que ir limpiando para estar cada vez más conectados al ser, cada vez más conectados a los ángeles, a los guías y a los maestros. Esto es muy interesante porque es algo que hay que hacer día a día, es algo que hay que observar día a día, porque es una tecnología superior, es una herramienta superior que permite que nosotros podamos vincularnos con otros de forma sabia, de forma consciente y podamos expresar de una forma sabia, con conciencia, con sabiduría, para poder entender también cómo funciona la riqueza, cómo funciona la abundancia, cómo funciona la opulencia, la riqueza en la sabiduría, poder observar dónde Dios encripta o encriptó la sabiduría, dónde Dios, los ángeles, los maestros, los seres de luz y los guías encriptó la abundancia, dónde la sabiduría de Dios se manifiesta en diferentes cosas. Hoy vamos a hablar de este tema que es muy pero muy interesante, hacer una observación de las palabras, porque también es muy importante ir a la esencia de las palabras, ir al origen de lo que es lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos o lo que nosotros tuvimos grabado, y tenemos que observar para ver si realmente cuando hablamos a esa palabra que nosotros pensamos que le damos un significado, una connotación, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué estamos abriendo cuando hablamos, cuando nos expresamos? Si ustedes tienen grabaciones terrestres o grabaciones aprendidas que les han enseñado, todo eso tienen que ir transmutando para poder comenzar a expresarse de una forma sabia, de una forma rica, de una forma consciente, para entrar en una plataforma superior de conciencia, para entrar a un proceso superior de abundancia, para conectarse con guías, con ángeles, con maestros, con seres de luz. Es importante porque los ángeles, los guías y los maestros nos dan respuestas, nos dan sabiduría para que vayamos aprendiendo día a día. Hombres, mujeres, los seres humanos, los seres terrestres, hablan de una forma no consciente. Y eso hace también que entren en procesos astrales y que empiecen a caer en procesos bajos y que se vayan generando procesos no conscientes astrales que hace que se empiecen a autodestruir.
Por eso es muy importante disolver, entregar lo que es el pasado y lo que es aprendido desde el astral. O sea, todo lo que aprendieron en la tierra de forma no consciente lo tienen que disolver, entregar, transmutar. Porque hoy en día, en este nuevo proceso de aprendizaje en el planeta Tierra, se está dando algo que tiene que ver con este proceso de pulso de luz que hace que ustedes aprendan desde la luz, que aprendan desde la conciencia y que se puedan conectar con ángeles, con guías, con maestros, con yogis, con guías superiores, para poder entender cómo funciona la abundancia, para poder entender cómo funciona la riqueza, cómo funciona la conexión con ángeles, con guías, con maestros, la comunicación superior que hace que se puedan conectar a frecuencias superiores. A veces observamos que el ser humano habla sin parar de cosas vacías y que lo hace desde un modo aprendido y que lo hace desde una forma no consciente, y eso hay que observar, empezar a observarse cuando ustedes se quieren expresar. Si se expresan, que lo hagan de la manera más consciente posible, y si no se expresan porque están callados y porque necesitan expresarse, lo hagan de forma consciente, y aquellos que no hablan, practiquen el silencio en la meditación, y que cuando hablan y cuando ustedes se conectan a través de la comunicación, de la expresión, de la vinculación a través de la palabra, sea de forma consciente. Sáquense la vergüenza, porque todo es aprendizaje y a través de cosas que les han sucedido, pueden empezar a cambiar. Para aquellos que tienen vergüenza y que les cuesta expresarse por diferentes motivos, sáquense la vergüenza, sáquense los temores, sáquense los miedos, porque a través de su experiencia ustedes van a poder aprender cosas que todavía no saben, y es a través de las cosas que les han sucedido. Si ustedes tienen miedos, temores, angustias o tienen el qué dirán, sáquenselo inmediatamente. Estírpense ese proceso del qué dirán, el miedo, el qué dirán, los temores, la vergüenza, y empiecen a observarse qué les sucede o qué procesos internos están viviendo para poder expresarlos como un proceso de aprendizaje y ahí comenzar a sanar. Esto es sumamente importante, es sumamente interesante, es muy rico a la hora de expresar y observar a través de qué nos vinculamos. Lo hacemos de manera consciente. Cuando hablamos, la conciencia está presente. Nuestra expresión, nuestro diálogo, nuestra comunicación, ¿está cargada de conciencia? ¿Está cargado del ser, de luz, de ángeles, de guías, de conocer superior, de saber espiritual? Las cosas que decimos y las cosas que expresamos están sumergidas en la conciencia profunda, en los ángeles, en los guías, en los maestros. El ser humano también aprende por cosas que ve de otros. Y también se conecta a través de ejemplos de otros. No importa si eso es algo bueno o malo, no lo juzguemos, pero el hecho de poder hacer una observación a través de la conciencia hace que podamos tomar una lectura superior de algo que está sucediendo. Y eso es importante. Las palabras están cargadas de conciencia o de ego, y eso hay que observarlo. Yo lo vengo procesando día a día y vengo aprendiendo a través de mi conexión con mi ángel de luz guía, con los seres de luz, con yogis, con metafísicos, con maestros de la conciencia,
con ángeles ultraconscientes, con ángeles ultralumínicos. Por eso les digo que es muy importante a la hora de hablar, de expresarse, de decir, de comunicar, observar si ustedes se conectan a través de la conciencia, si se conectan a través del ser, si se conectan a través de los guías, si ustedes se expresan a través de los canales de luz, a través de esos portales lumínicos, de esas energías más sutiles, porque eso es muy importante a la hora de expresarse. Es muy importante a la hora de aprender y enseñar. Muchas veces en reuniones, en comunicaciones o personas que hablan, que se encuentran, que se vinculan, o grupos de amigos, de seres, hablan de forma no consciente un montón de cosas y ahí están presentes o los ángeles o los espíritus bajos. Por eso les digo que es muy importante que observen esto y también se los digo por mí, por el hecho de les vuelvo a decir, de este aprendizaje permanente que yo vengo haciendo con los ángeles, con los guías y los maestros. Por eso doy las gracias de poder hacer este programa Conectados al Ser, porque es una manera de conectarnos a través de los ángeles, a través de los guías, a través de los maestros, a través de la sabiduría superior y la luz. Y que ustedes, cuando se conecten a la conciencia, puedan bajar conciencia. Cuando ustedes se conecten a la luz, puedan bajar luz. Cuando ustedes se conectan a los guías, puedan bajar sabiduría, saber, entender y siempre buscar seres conectados a la frecuencia de luz, seres conectados a la frecuencia del ser y observarse permanentemente la esencia de la palabra, porque a veces las palabras tienen un significado que ustedes han aprendido de forma no consciente a través del ego por cosas que les enseñaron en la escuela, en su entorno familiar, desde el pasado, desde la cultura, desde la creencia, desde las religiones. Y esas palabras están cargadas de un tipo de energía egoica, astral o lumínica, energética, simbólica. Por eso es muy importante. Y esto es un aprendizaje superior. A través de la observación, solamente de la observación, van a poder hacer un clic y decir, bueno, vamos a observar esto. Porque tiene que ver con el hecho de observar las palabras. Si ustedes las aprendieron, cómo se las enseñaron, o si ustedes se conectan con ángeles, con guías, con maestros, para que les den la esencia original de esa palabra, para que les den la esencia original de esa conciencia, para que les den la esencia original de ese proceso de observación, de expresión, de comunicación. Los ángeles, los guías, los seres de luz, los seres de la conciencia, utilizan este aprendizaje para que nosotros podamos entender cómo expresarnos, utilizar la palabra y la expresión como una herramienta divina, utilizar la palabra, la comunicación, la expresión, el saber, el enseñar, el comunicar a través de la conciencia real, a través de la esencia del ser. Esto es importantísimo, porque a través de este proceso nosotros nos podemos comunicar de una forma lumínica, sabia, en conciencia, en luz. Cuando nosotros tomamos conciencia de esta oportunidad de expresarnos, de comunicar, de hablar, es una oportunidad para poder movilizar conciencia, para poder movilizar comunicación espiritual.
para poder comunicar conciencia de luz e ir dejando procesos astrales, comunicación y conexión más baja que genera un tipo de energía que es autodestructivo. Y esto tiene que ver con observarse. Si ustedes durante el día la conciencia penetra en ustedes o ustedes toman la sabiduría de la conciencia, los va a hacer observar y observarse dónde ustedes tienen que elevar su frecuencia. Cuando ustedes se conectan con los ángeles, ángel guía, ángel guía, ángel guía, yo te invoco y te convoco. Ahí tu ángel guía te asiste. Maestro de luz, maestro de luz, maestro de luz, aquí estoy, yo soy. Ahí la conciencia yo soy te asiste. Está con vos y emite frecuencias de luz para que vos puedas abrir la conciencia y despertar. En esos momentos donde vos tenés conciencia, ahí entra sabiduría, ahí se emiten las frecuencias de luz y ahí tenés ideas positivas, te comunicas con otros seres afines a la conciencia, dejás de tener hábitos autodestructivos, estás mejor, comenzás a expresarte de una forma consciente y comenzás a conectarte con una frecuencia superior que te ayuda a sanar día a día. Porque esto es para vos, esto es para que puedas evolucionar, esto es para que estés cada vez mejor, esto es para que puedas evolucionar la conciencia y puedas entregar patrones autodestructivos a través de diferentes cosas. En diferentes niveles de conciencia, los patrones autodestructivos tienen otro significado. En niveles superiores de conciencia, los patrones autodestructivos son diferentes. Entonces, hay que observar esto para saber dónde tu ego te lleva a tener patrones autodestructivos, dónde tu ego te lleva a conectarte con seres autodestructivos, dónde la luz te lleva a conectarte con seres afines, donde la luz te lleva a sincronizar seres de luz, donde la luz te lleva a sincronizar momentos, situaciones y circunstancias para que puedas cambiar tu vida para siempre y que puedas ser un mejor ser. Miren, les voy a decir algo. A veces la gente, los seres, se acostumbran a vivir de una forma no consciente, a vivir de una forma egoica, porque están acostumbrados o porque son aceptados por la sociedad o porque son bien vistos por otros y se acostumbran. Y su ego ahí comienza a generar patrones autodestructivos. Y nosotros somos seres de luz. Por si no lo sabés, sos un ser de luz. Hola, sos un ser de luz. Aunque no sepas, aunque estés dormido, aunque tengas ego, sos un ser de luz y tenés que ir por eso. Tenés que ir por esa conciencia que no sabés que tenés. Tenés que ir por ese ángel que pensás que no te escucha. Tenés que ir por despertar la conciencia. Ahora, hoy podés hacerlo, empezar ahora, empezar hoy. Porque es un programa el hecho de que el ego te tenga tomado en el astral. Hoy podés cambiar tu vida. Hoy podés comenzar a ser un mejor ser. Ir por eso cada día y dejar de tener comportamientos egoicos, autodestructivos, que generan un placer momentáneo al ego. Lo vuelvo a repetir. Dejar de vincularnos o hacer procesos autodestructivos que generan placer a tu ego. Donde la conciencia se manifieste, te hace observar. Donde la conciencia se manifieste, te hace entender. Te hace conectarte con tu espíritu para tener cada vez más
amor por vos mismo, porque ese amor que vos tenés por la divinidad o ese amor que vos tenés por vos mismo hace que te conectes con seres de luz, hace que te conectes con ángeles, hace que te conectes con guías. Y eso es muy importante para despertar la conciencia. Despertar es conectarse a la conciencia, es activar el ser, es activar mi conexión a mi origen real. Obsérvense cuando ustedes se comportan como seres, entre comillas, comunes, seres terrestres, y tienen permanentemente comportamientos astrales que generan placer al ego. Cuando ustedes tienen comportamiento autodestructivo que le genera placer al ego. Y eso hace que se autodestruyan. Cuando ustedes se conectan a la conciencia, están en sabiduría, aprenden permanentemente, aprenden y aprenden y aprenden permanentemente de la conciencia. Y eso les da un bienestar sano, eso les da un bienestar consciente, eso les da sabiduría y bienestar. El bienestar es bienestar, es paz, luz, es sanación perfecta, es salud perfecta. Entonces, cuando algo no está ordenado y cuando algo está desequilibrado, hay que equilibrarlo. Es imposible que Dios haya creado un proceso perfecto, haya hecho una creación perfecta, inmaculada, y que el ser humano, por ignorancia,